Muy buenos días a todos y a todas. Damos gracias a las 41 participantes por su puntualidad, por ser el día uno de este diplomado del curso de especialización. Vamos a dar unos minutitos más para que puedan integrarse, ya que hasta el momento tenemos un total de 175 participantes inscritos al mismo. Entonces, vamos a dar un minutito más para que puedan conectarse, a sabiendas de que va a ser la primera reunión y por primera vez pues vamos a dar estos minutitos, ¿verdad? Gracias. Sí, porque así me da chance para trabajar en la cuenta. ¿Usted quería la cuenta? Bueno, eso se va a hacer. Qué bonito, mira esto. Pero miren, no entra. No. Lo voy a poner en la cuenta. Miren, ¿por qué no lo ponen una de La otra. ellas? Y Bueno. así lo va viendo. Estoy escuchando. Va. Ujú. Ah, que platicaron con el señor que va a cuidar a los niños y que él se va a dedicar a trabajar solo medio tiempo mientras ¿Podríamos apagar los micrófonos, por favor? Al menos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este curso de profesionalización institucional para el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad y combate de los ciberdelitos. Para poder atender y dar seguimiento a este curso, solicito de manera atenta a todos poder tener su micrófono en silencio
Sabemos que es un poco difícil la conectividad en cuanto a nuestras áreas de trabajo, pero el compromiso que adquirimos al momento de inscribirnos es importante que se pueda tener ese compromiso institucional para poder aportar y obtener los conocimientos que el día de hoy les vamos a compartir. Realmente es un gusto tanto para el Consejo Nacional de Adopciones como para la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas poder dar inicio con este primer curso a todos pues, los hogares de abrigo de nuestra niñez y adolescencia desde el Consejo Nacional de Adopciones. Realmente son compromisos a través de una carta de entendimiento, las cuales pues se llevan y se ejecutan en el desarrollo del año. Así que sean todos y todas bienvenidas. También tendremos un momento de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ir anotando las mismas y en su momento indicado puedan realizarlas. De manera atenta, les solicitamos puedan tener sus micrófonos en silencio. De igual forma, puedan estar atentos a todos los módulos de trabajo, ya que son 7 módulos los cuales van a llevar a cabo en cuanto al diplomado. También que tengan en cuenta que no se puede tener más de una inasistencia, ¿verdad? El cumplir con la plataforma de DuSped, ya que van a tener un plazo de una semana para que puedan hacer las tareas correspondientes y esto les va a permitir a ustedes acreditarse y tener su respectivo diploma, ¿verdad? Esto con el objetivo de que todas y todas ustedes puedan y conozcan estas acciones y puedan también proteger a nuestra niñez y adolescencia de todos los peligros que se pueden dar a través de las redes sociales o que se pueden manifestar en el desarrollo pues, de nuestra vida individual, social, con el contexto que nos encontremos, ¿verdad? Sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida al licenciado Jonathan Hernández Fuentes, quien realmente pues es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y es parte también fundador y socio del LexData, es director jurídico del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, así que ustedes van a contar el día de hoy con un profesional con la gama relacionada a todo el tema de ciberdelitos, ¿verdad? En esa línea, el licenciado, bienvenido, por favor, si puede encender su cámara. Ahí estamos, Jonathan. Pues realmente su currículum es extenso y nos va a permitir también identificar y conocer que él cuenta actualmente miembro de la red de profesionales del derecho informático para América. Realmente estamos hablando de un profesional que no es únicamente de Ciudad Guatemala, sino a nivel internacional. Tiene también todos estos conocimientos, es perito de informática forense, también pues ha trabajado y tiene diferentes diplomados y estudios estratégicos en seguridad. Maestro en la maestría de criminólogo en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También está certificado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, en CIBE, pues que es una organización de Estados Americanos de la OEA, ¿verdad? Y que también pues él suma todos estos conocimientos para que cada uno de ustedes pueda identificar estos peligros en las redes sociales y pueda fortalecerse académicamente para que ustedes pues vean con qué gran profesional estamos contando el día de hoy. Aparte de ser un gran profesional, es un ser humano con un corazón que trabaja para la prevención y protección de la niñez y adolescencia. Así que bienvenido, licenciado Jonathan Hernández, por favor. El día de hoy, pues usted cuenta acá con más de 60 personas, de las cuales son integrantes de los hogares de abrigo del Consejo Nacional de Adopciones y quienes estarán atentos y prestarán atención al desarrollo de su capacitación. Ok, muchas gracias, licenciada. Gracias por la bienvenida y por permitirme poder compartir estos conocimientos con ustedes. Espero que pues sea de su agrado y aparte de eso, pues que les pueda servir mucho en el quehacer diario.
Gracias, licenciado. Pues toda suya la pantalla y micrófono. Así que adelante y solicito pues que estemos atentos a prestar atención y también en cuanto al listado de asistencia que se estará haciendo llegar por el chat de la reunión y que ustedes puedan colocar su asistencia. Así que adelante. Ok, muchas gracias. Solo por favor, a las personas que todavía tienen encendido su micrófono, si lo pueden apagar, se los agradecería mucho. Acá puedo ver en el chat quienes tienen encendido el micrófono, si pudiéramos verlo, o tal vez al host para que puedan hacer el favor de bloquear los micrófonos por el momento. Eh, Dentro de la temática que nosotros vamos a ir desarrollando, siempre hago las siguientes preguntas o cuestionantes para poder ir teniendo una interacción y que sea más amena, pues, la didáctica del curso, para que nosotros podamos irnos entendiendo mejor. Voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a tratar de que los temas sean lo mejor o más fácil comprensibles para que los podamos, pues, en algún momento aplicar y logramos entender cada una de estas situaciones. Solo por favor, si me pueden colocar tal vez en el chat eh, eh, en qué áreas se encuentran, porque sí necesito establecer algo antes de iniciar, por favor. Y la otra, ¿qué posibilidad existe de que puedan encender sus cámaras? Por favor, para quienes lo puedan hacer, se los agradecería mucho para que las puedan encender, si me hacen el favor, mientras iniciamos. Pero aquí estoy yo. Ajá. Ok, nadie quiere encender, ok. Es parte de la ciberseguridad. Sí, sí, mi nombre es Leticia Arteaga, del Hogar La Asunción, de aquí de Puerto Barrios Izabal. Soy trabajadora social. Mucho gusto. Gracias por Gracias. estar por acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Vamos a ver. Muchas gracias para quienes encendieron sus cámaras. Se los agradezco. Eh, Vamos a compartir. Ustedes me van indicando acá, por favor. Eh, A ver, ya. Mi Creo nombre que es Araceli Escobar. Soy la directora del Hogar La Asunción de Puerto Barrios. ok. Bienvenida, licenciada. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Reina Espatá, yo soy facilitadora comunitaria de Aldeas Infantiles San Jerónimo, Baja Verapaz. Mucho gusto. Ok, mucho gusto. Buenos días a todos. Mi nombre es Juana Soria del programa de San Jerónimo Baja Verapaz, facilitadora juvenil. Ok, muchas gracias. Ok. Mucho gusto, muy buenos días. Mi nombre es Mateo Zapá, el director de Aldeas Infantiles San Jerónimo Baja Verapaz. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a dar inicio. No sé si ya logran ver la presentación. Sí, ok, excelente. Perfecto. Pues vean, nosotros siempre hacemos una pequeña introducción. Nosotros pertenecemos a la red del derecho informático a nivel América Latina. También somos peritos en informática forense digital. Pertenecemos a la red internacional de análisis del crimen, que también nos permite a nosotros compartir ciertos conocimientos en relación a prevención, protección para todas las personas con relación a asuntos criminales. Nosotros somos parte del capítulo Guatemala. También pertenecemos al LexData. Y también somos parte del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, especializados también en el monitoreo, en la preservación, conformación y todo lo que tiene que ver con ciberdelitos y cibercrimen en Guatemala. Actualmente pues estamos trabajando con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que también estamos trabajando con ellos, y también que por invitación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, pues también estamos por acá colaborando pues el día de hoy con ustedes. Dentro de todo esto, vamos a entrar dentro del marco de una conceptualización que tiene que ver con entornos, con el entorno de la ciberseguridad y ciberdelitos.
Pues básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es ir conceptualizando estos temas para que se pueda tener una mejor comprensión de lo que va a ser el desarrollo de este curso. Y aparte de ello, pues poder ir entendiendo cómo funciona la ciberseguridad y desde qué punto nosotros tenemos que cuidar los datos para poder tener una mejor interacción en el ciberespacio y pues lógicamente poder ayudar a aquellas personas que en determinado momento pues lo necesiten, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar en primer punto con algo que es bien interesante y que las personas en algún momento dirán, pero bueno, pues eso ya es algo tan básico, es algo tan sencillo, pero lo vamos a ir definiendo. En primer punto vamos a entender qué es un dispositivo electrónico. ¿Y por qué vamos a entender esto? Porque en principio necesitamos entender la forma en la que nosotros nos interconectamos, la forma en la que nosotros navegamos en el ciberespacio. Y para esto tenemos que entender que un dispositivo electrónico es todo aquel dispositivo conformado por un hardware, un software, suministrado por una fuente de energía interna o externa para cumplir una función específica, capaz de ser programable, procesar datos, almacenarlos, visualizarlos y redireccionarlos. Entonces, entiéndase como dispositivo electrónico la computadora de escritorio que ustedes tienen en este momento, el celular inteligente con que se están conectando, la tablet, todo este tipo de dispositivos, pues forman parte de lo que es la conceptualización de un dispositivo electrónico. ¿Y para qué es necesario esto? Porque también es necesario entender de que este tipo de hardware o software también nos permiten a nosotros una cierta conectividad, una cierta interacción. ¿Qué significa esto? Que nosotros en el mundo real, en el mundo en el que nos percibimos, en el mundo en que interactuamos con con las personas, simple y sencillamente coexistimos a través de la percepción real de nuestros sentidos, es decir, el estado real. Por favor, si pueden apagar el micrófono, se los agradecería. Solicitamos amablemente que puedan apagar su micrófono. Yo en un momento también ya estaría acá silenciando, ¿verdad? Gracias. Pegar lo que le dan. No pegar en el jubilado. Pegar una cadena. Sección P. Ajá. Brenda Barrera, por favor, apagar su micrófono. Ahí me tenía como una cosa. Y me dice, o sea, le está pegando el nieto a la directora. Ay, te lo van a expresar todavía. Me dije, mamadita para el día del cariño. Le estoy unos grandes regalos a todas las maestras, a todas. Y ella todavía vive con el dedo. Ok. No sé si me logran escuchar todavía. ¿Sí? ¿Cuándo va a quedar ella con Ok. eso? Ahí está. Vas a tener una gran postre. Ok, continuando entonces. En el mundo real, nosotros coexistimos a través de la percepción real de nuestros sentidos, el estado real de lo que nos rodea, tal y como existe, no tal como puede parecer o imaginarse. Aquí ya estamos entrando a una parte filosófica. Es decir, la realidad entonces supone lo que es y no lo que supone ser, hablando materialmente. A diferencia del mundo virtual o en el ciberespacio, donde estamos coexistiendo ahorita y donde estamos teniendo una interacción. En contraposición al término anterior, se hace una referencia a algo no físico, que no existe en el mundo real, es decir, que solo existe la interconexión de las tecnologías de información y comunicación y, por supuesto, por medio de los dispositivos electrónicos. Ojo con esto. Es decir, un espacio no físico que puede ser creado mediante lenguajes de programación y así poder interactuar. Entonces, Qué verdad, Samara, solo disculpen a la persona que Distinguido tiene el host, si licenciado, pueden. perdone, ahorita voy a verificar para poder silenciar a las personas que no están prestando atención y de igual forma vamos a tomar nota porque sería una inasistencia, ¿verdad? Realmente el recurso, el compromiso para poder obtener el diploma va a ser evaluado y de igual forma vamos a estar tomando nota quienes no están prestando atención, ¿verdad? Deme un segundito y yo voy a silenciar por acá. Ok, gracias. Prestando atención no van a tener diploma.
Ok, muchas gracias. Entonces, continuando. Ya entendimos qué es un dispositivo electrónico, la diferencia, lógicamente, entre el mundo real y el mundo virtual, y para llegar a este punto tan importante, en el que el mundo real, pues lógicamente es en el mundo en el que existimos, en el que tenemos toda nuestra vida. Sin embargo, hoy en día en el ciberespacio nosotros también interactuamos. Y si el mundo real tiene que ser regulado desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la seguridad, también el mundo virtual, es decir, el ciberespacio. En este sentido, cabe recalcar de que también es necesario tener ciertos puntos en los que el derecho también interactúa y en el que el derecho también va a proteger ciertos derechos y obligaciones. Pues lógicamente esto va a ser dentro de la norma jurídica aplicable legalmente. Entonces, en el mundo real nosotros somos personas, personas que nos identificamos con nuestro número de DPI o bien en determinado momento con un pasaporte si nosotros lo vamos a hacer de manera internacional. A diferencia que en el ciberespacio nosotros somos usuarios y ahí la forma de identificarnos va a ser por medio de un dispositivo electrónico y por medio de una IP que nos va a permitir tener un rastreo específico del dispositivo dentro del ciberespacio. ¿Qué diferencia hay en esto? Pues lógicamente que para entrar al ciberespacio nosotros necesitamos un dispositivo electrónico. Como ya lo mencionamos anteriormente, pues necesitamos esto para poder interactuar en el ciberespacio. Y simple y sencillamente, si no tenemos un dispositivo electrónico, nosotros definitivamente no vamos a poder interactuar en esto. Entonces, lo que nos lleva a la siguiente conclusión, que para que se puedan establecer conceptos e ideas enmarcados sobre la temática del ciberespacio, se debe entender que es necesaria la existencia de un dispositivo electrónico, que lógicamente está conformado por un hardware y un software, para que pueda ser objeto de cualquier conceptualización, sin el cual no podría coexistir razonamiento alguno sobre esta materia objeto de estudio. Quiere decir entonces de que para que nosotros podamos hablar hoy en día de ciberseguridad, para que podamos hablar de delitos o ciberdelitos o un cibercrimen o infraestructuras críticas, nosotros necesitamos sí o sí un dispositivo electrónico para poder interactuar. Es decir, para poder interactuar de la manera en la que la estamos haciendo ahorita y lógicamente por medio de las tecnologías de información y comunicación que nos permiten a nosotros tener esto. Entonces, llegando a este punto, dentro de los conceptos básicos, las personas, las organizaciones, los gobiernos también son víctimas habituales de los ciberataques. Esto quiere decir de que se hace referencia a estos términos y conceptos a los que no, por lo regular, no estamos familiarizados y con ello, pues nosotros vamos a establecer esta temática, la ciberseguridad, los ciberataques, ciberdelincuentes, etcétera, y hacer necesaria el abordaje para poder definirlos. Esto quiere decir de que al lograr identificarlos para nosotros va a ser mucho más fácil entrar al punto de la prevención y así proteger algo bien interesante que van a ser los datos. Entonces, dentro de la interconectividad que el ser humano está teniendo hoy en día, que ya se habla dentro de los derechos humanos y ya se establece el uso del Internet como parte de uno de los derechos humanos, pues también nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos entender que hoy en día el acceso a la información es demasiado importante para poder ir comprendiendo el entorno en el que nos movemos. Hoy en día todo es información. Entonces, teniendo esta interconectividad por medio del dispositivo electrónico, por medio de las tecnologías de información y comunicación, que ya estamos hablando específicamente de las señales de Internet, señales de Wi-Fi, infrarrojas, Bluetooth, entiéndase la fibra óptica, todo este tipo de interconexiones y de telecomunicaciones que nosotros vamos teniendo, pues nos van a permitir tener ese acceso. Entonces, quiere decir de que para estar en el ciberespacio, seguimos en la misma línea. Necesitamos un dispositivo electrónico, una interconectividad y, lógicamente, que nos permita ingresar. Y aquí es donde viene algo también bien interesante, el Internet of Things, que quiere decir el Internet de las cosas. Esto también representa algo bien interesante. El Internet lo conformamos todas las personas que estamos conectadas a una red. Es decir, nosotros estamos generando, creando información constantemente que nos permite pues estar dentro de esta interconectividad y dentro del ciberespacio. Lo que quiere decir de que todo lo que nosotros hagamos en nuestros dispositivos electrónicos en algún momento puede estar monitoreado, rastreado y definitivamente pues puede servir para crear rangos estadísticos y en determinado momento hacer un análisis de datos o data analytics, lo que permite llegar hasta a este otro punto. Por ejemplo,
Cuando ustedes tienen su dispositivo electrónico a un lado, por ejemplo, y ustedes empiezan a hablar de que van a comprar llantas, ¿sí? Y ustedes hablan cerca de su dispositivo electrónico. Les aseguro que en menos de 3 días, en menos de una semana, ya le están apareciendo a ustedes anuncios de aros y de llantas en el Facebook, en el TikTok, ya el algoritmo cambia. Lo que quiere decir que dentro de la programación que se hace, los dispositivos electrónicos están de alguna manera atentos, lo que también permite tener un intercambio de información y es la información que nosotros mismos les estamos nutriendo. ¿Qué quiere decir esto? De que también hay que tener cuidado dentro del tema de la seguridad y de la ciberseguridad con qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros dispositivos electrónicos. Y más aún, que nosotros trabajamos en pro de la niñez y la adolescencia, que nosotros trabajamos algunos para instituciones de gobierno o tenemos asesorías o de repente con la misma seguridad de nuestra familia, pues tener mucho cuidado qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos entrar en nuestro dispositivo electrónico y qué es lo que pueden vulnerar de nosotros. Entonces, vamos entendiendo dentro del dispositivo electrónico algo bien esencial. Primer punto, conformado por hardware, como lo dijimos, conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Entonces, entiéndase, desde el monitor, el teclado, el CPU, es decir, el case completo del smartphone o en determinado momento, pues, la carcasa, si lo podemos decir así, y todos esos elementos, pues, lógicamente que lo van a ir conformando. Pero el hardware no puede funcionar sin un software, es decir, los programas informáticos que sirven para realizar tareas específicas. Entiendas entonces un software como las aplicaciones que hoy en día nosotros utilizamos diariamente, como por ejemplo, en este caso, la aplicación de Zoom o el programa de Zoom, que es mediante el cual estamos teniendo esta interconectividad y esta interacción. Entonces, son herramientas que nos permiten a nosotros instalar dentro de nuestro hardware para poder establecer así esta interconectividad y en conjunto estos dos pues hacen un dispositivo electrónico que nos permiten estar conectados en el ciberespacio. ¿A qué llegamos con esto? Cuando nosotros hablamos de lo que establece o la forma en la que vamos a cuidar la información, pues nosotros hablamos de datos. Es decir, dentro del hardware se habla de lenguaje máquina o lenguajes de computadora que no son perceptibles a el ser humano en general. ¿Qué quiere decir esto? De que las imágenes o el video o el sonido que ustedes están escuchando, todo esto conlleva un lenguaje de programación, es decir, un software. ¿Sí? Y para que ustedes lo puedan escuchar, pues lo están escuchando por medio ya de elementos físicos como lo son las bocinas que ustedes están utilizando ahorita, los auriculares, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder hacer. Entonces, un dato en general es cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado mediante actos específicos. Esto quiere decir una interpretación por medio del software, como ya lo mencionamos, o bien ya sea por un analista. Los datos o datos requieren una interpretación para convertirse en información. Esto quiere decir de que los datos en informática describen hechos o sucesos que pueden ser interpretados como órdenes de usuario a un sistema de computadora o a la respuesta del propio sistema, es decir, comandos ingresados. Esto quiere decir de que los datos como tal en algún momento se van a convertir en información. ¿Información para quién? Información para la persona que necesite de alguna manera hacer todo el análisis de los datos. Esto quiere decir de que entonces la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. Esto quiere decir de que la información permite resolver problemas, tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Entonces, es el conjunto de datos que configuran un mensaje que permite que un emisor y que un receptor, pues en determinado momento, pueda llegar y que pueda ser informado. Esto siempre se lleva a cabo a través de un canal que es el que nosotros vamos a utilizar y en este caso, pues nosotros utilizamos la interconectividad, que quiere decir las tecnologías de información y comunicación y son los medios de transmisión de esta información. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Y en qué nos puede ayudar a nosotros dentro de lo que estamos haciendo? Esto quiere decir toda la información que está llegando a nosotros. Y es aquí donde nosotros ponemos especial atención desde el punto de vista, no solo la investigación, sino que también desde el punto de vista de la preservación de la información y asimismo también para qué nos puede servir, ¿verdad?
Entonces, aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros hablamos de datos, hablamos de información, hablamos del ciberespacio, hablamos de los derechos y obligaciones que tenemos dentro del ciberespacio, también quiere decir que en algún momento, pues también vamos a tener alguna responsabilidad. Pero en este momento, la mayoría de nosotros, con los dispositivos que utilizamos, entiéndase nuestro smartphone, entiéndase nuevamente el smartwatch que utilizamos, está generando información. Entonces aquí viene algo bien interesante. Cuando ustedes descargan una aplicación en su teléfono celular, vamos a hablar de su smartphone, de su teléfono inteligente. Cuando ustedes descargan una aplicación, la aplicación lo primero que les pide a ustedes es acceder a cierta información y también les pide ciertos permisos. Como por ejemplo, les pide acceso a sus llamadas, les pide acceso a su tarjeta SIM, les pide acceso a sus mensajería, a sus mensajes de datos. También les pide acceso a su calendario, a su galería, a su agenda, a su ubicación, a su micrófono y al monitoreo que puedan tener. En determinado momento, pues el monitoreo, el ritmo cardíaco, el oxígeno, que ya son sensores que están dentro de los smartwatch y que le van dando información constante a las aplicaciones de monitoreo que están instaladas y a los permisos que ustedes dieron dentro de esas aplicaciones. Esto también conlleva a algo que se llaman contratos de clic y contratos de browse dentro de los términos informáticos. Un contrato de clic, pues es aquel contrato en el que ustedes vinieron, descargaron la aplicación y como ustedes quieren estar conectados a la aplicación, por ejemplo, Facebook. ¿Cuántos de acá se dieron a la tarea de leer el contrato de términos y condiciones de uso de Facebook? Esa es una pregunta que se deben de hacer y les apuesto que del 100% de los que estamos acá, tal vez el 0.01% se dio a la tarea de leer ese contrato. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que estamos haciendo por falta de conocimiento o por falta de tiempo para poder hacerlo, es algo a lo que no nos ponemos o no le ponemos atención. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros estamos regalando todos nuestros datos. Nosotros estamos regalando toda nuestra información. Y al regalar nuestra información y al regalar nuestros datos, simple y sencillamente a ellos les está generando datos estadísticos que le pueden mejorar incluso el algoritmo y le pueden generar la forma en la que se van a intercomunicar con ustedes por medio de esas aplicaciones. Entiendas entonces. Por ejemplo, si ustedes suben una imagen a alguna de las redes sociales, automáticamente ustedes pierden los derechos de imagen de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque dentro del contrato de uso y el término de condiciones de uso de estas aplicaciones, pues ya va intrínseco de que usted pierde los derechos en determinado momento a la hora de subirlos. Entonces, esto quiere decir de que toda la información que usted está generando, como lo dijimos anteriormente, que conformamos parte de la Internet, pues simple y sencillamente para un atacante o para una persona que tenga un interés directo en la institución en la que ustedes trabajan, los van a ver a ustedes como una parte vulnerable y fundamental de acceso a la información de lo que ellos necesitan. Entonces aquí es donde ya se pone interesante el asunto. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros somos el primer punto que tenemos que cuidar. Nosotros somos los que tenemos que cuidar la ciberseguridad y tenemos que cuidar este tipo de datos e información que nosotros vamos a dar. Por ejemplo, sin ir tan lejos, ahorita estábamos escuchando dentro del audio, dentro de las personas que tenían su micrófono abierto, pues de que ya estaban haciendo preparativos para las festividades que vienen. Entonces, como ya las tengo aquí localizadas y voy a hacer una investigación, entonces a mí eso ya me genera información. Y como ya me genera información, ok, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Si yo fuera un ente fiscalizador, un ente contralor, por ejemplo. Entiéndase, desde el punto de vista del Congreso de la República, de que estamos en instituciones de gobierno, o desde el punto de vista de la Contraloría General de Cuentas. Ok, ya me generó una alerta, ustedes ya me dieron datos, ustedes ya me dieron información. ¿Me explican? Entonces, se dan cuenta lo importante de algo tan sencillo y que se puede convertir en un mega asunto o un mega problema, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, estamos vulnerando la información, estamos vulnerando en determinado momento una infraestructura crítica, podría ser. Entonces, aquí es donde ya entra lo bonito y lo chilero, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que proteger nosotros? Tenemos que proteger todo nuestro actuar, todo nuestro qué hacer. Por ejemplo, dentro de la iniciativa privada hay algo bien interesante.
yo asesoro unas empresas, unos outsourcing, y me preguntaban y me hacían la siguiente consulta. Mire, Lick, fíjese que tenemos un colaborador de que él dice que fuera de su horario de trabajo se fue a echar unas sus bebidas espirituosas, ¿verdad? Entonces se toma la foto, hace la selfie, pero en la parte de acá, tapando el logo de la empresa, pues se miraba y él lo subió a sus estados. Y cuando él lo subió a sus estados, pues había algo bien interesante. Me dicen, Lick, ¿lo puedo despedir? ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa pues ya no lo quiere ahí. Ah, pues mire, bien interesante. Hay que ver las cuestiones del código de trabajo para ver si nos lo permite, el artículo 77, si no estoy mal, si nos permite hacer un despido justificado. Ok, pero ¿dónde vieron ustedes eso? Es que lo subió a sus redes sociales. La gran, y aquí viene otra cuestión. Entonces, ¿se puede, no se puede hacer? Nos está generando información, que es lo que podemos hacer. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Pues lógicamente se le buscó una salida legal, pero a lo que quiero llegar es al punto siguiente. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando de nosotros que pueda afectar en sí, en este caso a la empresa, o que pueda afectar a una institución de Estado, a una institución de gobierno, para el resguardo de los datos y de la información? Es decir, nosotros como imagen somos datos. Nosotros como voz somos datos, ¿sí? Entonces, es decir, todo lo que de nosotros consta son datos, es información, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que tener ese cuidado. Entonces, la ciberseguridad hace referencia a tecnologías, procesos y aprendizaje que ayudan a proteger los sistemas, las redes, los programas y los datos frente a ciberataques, daños y accesos no autorizados. Entiéndase entonces, todo lo que yo puedo dar para que una persona pueda entender y en algún momento pues hacer un daño o no, o simplemente tener cierta información. Entonces la ciberseguridad es cuidar, ¿sí? Es mantener el resguardo de la información que nosotros tenemos. Entiendas entonces, por ejemplo, ustedes en su casa, cuando ustedes llegan a su casa, ¿dejan la puerta abierta toda la noche o la dejan cerrada? Ustedes me dicen. Es lo mismo con sus dispositivos electrónicos. Es lo mismo con la vida que hoy en día llevamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo real, si cuidamos la integridad de nuestra propiedad y cerramos y de repente tenemos un perrito ahí que nos cuida la casa, ¿verdad? O de repente alguien quiere llegar, lo primero que hace el perrito es empezar a ladrar. ¿Sí? Entonces ya nos está dando alertas. De igual manera es en el mundo del ciberespacio, de la misma manera en la que nosotros entramos, la puerta de entrada es su dispositivo electrónico. Entonces, entiéndase eso para poder ir entendiendo cómo funciona la ciberseguridad. Aunado a esto, pues dentro de esto, Kaspersky y Cisco tienen dos conceptos bien interesantes de lo que es ciberseguridad, que son empresas muy fuertes en el desarrollo de software para la preservación de la información. Entonces, quiere decir que Kaspersky establece que es la práctica de defender las computadoras, los servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, las redes, los datos, ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil, y puede dividirse en algunas categorías, ¿verdad? Cisco, ¿qué nos dice Cisco? Especialistas en seguridad, en ciberseguridad también. Es la práctica de proteger sistemas, redes, programas de ataques digitales. Entiéndase. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir la continuidad del negocio. Actualmente, la implementación de medidas de seguridad digital se debe a que hay más dispositivos conectados que personas y los atacantes son cada vez más creativos. Esto quiere decir de que para convertirse en un ciberatacante no necesariamente se necesita también, ojo con esto me lo ha dicho la experiencia, que no se necesita ser un experto en informática para poder hacer un ciberataque. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el punto más vulnerable de acceso a la información, a los sistemas, somos nosotros. Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, en los lugares en los que ustedes se encuentran, con la información que ustedes manejan, información sensible de los menores, información todo lo que ustedes hagan, es información pues que es importante para más de alguien, qué sé yo, para dar con alguno de los familiares o de repente para hacerle daño a alguna de las personas, alguna extorsión o qué sé yo. Entonces, esa es información sensible que se debe de cuidar. Entonces, aquí es donde viene algo bien interesante. Ok, ciberataque.
Cuando hablamos de un ciberataque, pues se define normalmente como un intento de obtener un acceso no autorizado a un equipo o sistema informático para causar daños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pretende acá el ciberatacante? Causar ese daño, extraer información o incluso en determinado momento encriptar la información para pedir un incentivo económico. Es decir, prácticamente le están secuestrando la información. Y ese es lo que motiva a los ciberatacantes. Con algún momento, pues que también que puedan tener alguna motivación ideológica que también se ha dado mucho y que también puede llegar al punto en el que se pueda vulnerar. Entonces, tanto el ciberatacante como el ciberdelincuente, pues cualquier persona que pueda llevar a cabo el ciberataque, que tenga el conocimiento o no, pero por lo regular son personas que sí tienen cierto conocimiento. Cuando ya se hace algo más específico, ya es algo que quiere llegar a un punto de vulneración de los sistemas informáticos. Entonces quiere decir de que el ciberdelincuente también hay algo bien interesante, que un ciberdelincuente puede estar en cualquier lugar. El ciberdelincuente o asimismo el ciberatacante, que son sinónimos, pueden estar interconectados desde cualquier parte del mundo. O incluso, como se dice, pues también ahí mismo donde ustedes se encuentran en su lugar de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con las USBs que les piden a ustedes o la información que les piden ingresar a ustedes a sus computadoras. Incluso en la iniciativa privada, lo que se hace es de que se bloquean los puertos de acceso, es decir, los puertos de entrada USB o las telecomunicaciones, incluso en instituciones de gobierno también se bloquean las páginas de redes sociales para que no puedan ser parte vulnerable de estos ciberatacantes, ¿verdad? O estos delincuentes. Entonces, el ataque cibernético, el ataque digital o el ciberataque, como se le pueda llamar, se puede hacer desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando se tenga una interconexión, una computadora, un dispositivo electrónico para poder acceder a la información que ustedes tienen. ¿Cómo se hace esto? Hay muchas maneras. Dentro de ellas se habla de la ingeniería social. Esta es una estrategia de engaño que utilizan los ciberdelincuentes, es decir, para ganarse la confianza, conseguir que compartamos nuestros datos, contraseñas, datos de nuestras tarjetas, etcétera, que les demos acceso a nuestros dispositivos. ¿Cómo funciona la ingeniería social? Pues yo me voy a ganar la confianza de usted. Voy a empezar, por ejemplo, si yo quiero llegar a algún acceso de las instituciones donde ustedes están, de lo que ustedes dirigen, yo le voy a decir, mire, fíjese que tengo aquí mi archivo, yo necesito abrirlo, solo me hace favor, solo necesito cambiarlo de carpeta, un ejemplo. Yo llego con toda la confianza con ustedes me hacen favor, me prestan su computadora, pero yo lo que estoy haciendo es creando ahí o dejando instalado un programa que me permita tener acceso remoto a sus datos y a su computadora. Entonces yo voy a poder monitorear en tiempo real todo lo que usted haga dentro de ese dispositivo electrónico. Y no solo así, si en determinado momento con la ingeniería social yo logré ingresar a su dispositivo electrónico, yo voy a tener acceso a sus chats, entiéndase WhatsApp, Telegram, todo lo que usted pueda tener, voy a tener un acceso directo a sus correos electrónicos, a la ubicación donde usted se encuentra, es decir, yo puedo obtener toda la información que usted me está generando dentro de su dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, algo bien específico. La mayoría de nosotros, cuando entramos a una aplicación, cuando entramos al ciberespacio, siempre nos logueamos o siempre ingresamos por medio de un usuario y una contraseña. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros utilizamos, puede ser una técnica de phishing para poder hacer ese tipo de ciberataques y esta técnica lo que me permite a mí es poder ir pescando. Y a la hora de pescar, yo lo que voy a hacer es tratar de vulnerar su dispositivo electrónico. ¿Para qué? Para que me pueda dar toda la información que yo necesito. Entonces, dentro de esta técnica o dentro de esto, por favor, si pueden apagar su micrófono, se los agradezco. Gracias. Entonces, dentro de estas técnicas de ingeniería social también se encuentra una técnica de phishing, que esta por lo regular es ir pescando. Nosotros tiramos los enlaces maliciosos, por ejemplo, y el enlace ya viene infectado. O ya sea que venga infectado, yo lo que voy a requerir con este enlace es de que usted me dé su información.
Y es algo muy común que se está dando hoy en día con el tema de los bancos y con el robo y con el saqueo de las cuentas. Si bien es cierto, el banco tiene toda la obligación de resguardar su usuario, sus contraseñas y etcétera, el banco tiene toda la responsabilidad de hacerlo. Pero si viene un ciberatacante por medio de ingeniería social, por medio de un phishing, de una técnica de phishing, le envía un enlace malicioso, le envía una página falsa y usted cae y usted da su contraseña, esa ya es responsabilidad suya, porque son sus datos y esos datos están en resguardo suyo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con la técnica de phishing? Algo tan sencillo. Se hacen pasar por una entidad a través de correo electrónico, como puede ser un banco en este caso, que es lo que hemos visto, ¿sí? Para engañarnos y que realicemos alguna acción bajo cualquier excusa, generalmente acceder a una página fraudulenta o descargar un fichero infectado. ¿Qué hacemos con esto entonces? Vulnerar la información. ¿Qué necesito de usted? Su contraseña. ¿Qué necesito de usted? Sus datos. ¿Qué necesito de usted? Que me deje tener acceso a su aplicación de banco para poder hacer una transferencia electrónica de dinero. Y es aquí donde tenemos cuidado. Y aquí, ¿por qué ponemos más atención? Porque aquí ya nos están tocando el bolsillo directamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros damos nuestras contraseñas de los sistemas o de los dispositivos electrónicos que utilizamos en el trabajo? Si bien es cierto, a nosotros nos cargan un dispositivo electrónico por medio de una tarjeta de responsabilidad, nosotros somos responsables del equipo, pero no solo del equipo físicamente, sino que también somos responsables de esa contraseña de ese usuario que nos dan para poder navegar dentro, ya sea de la red interna de la institución en la que pertenecemos, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la vulneración, como les decía antes, yo llego al escritorio de ustedes, a una institución, y les pido utilizar una computadora, cuando se haga la auditoría forense digital de ese equipo o de esa red, me va a dar el lugar donde ingresó la vulneración. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la ciberseguridad somos parte importante. Y como ya dijimos, ¿qué es lo que necesitamos? Pues las contraseñas para poder tener acceso, o bien los accesos biométricos que en determinado momento ya se están generando con mayor frecuencia para poder tener esos accesos. Es decir, todos los datos que nosotros consta. Pero mire, Lick, ¿qué pasa si ya dejé yo entrar a alguien y ya tuve una vulneración de sistema? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, la mejor recomendación es ir hablando y poder ir estableciendo cuáles los temas o qué es lo que quieren los atacantes y qué es lo que pretenden. La mayor parte del tiempo lo que necesitan los atacantes es bloquear datos, procesar y exigir un rescate, ya sea por medio de los ransomware, que lo que hacen es de que infectan el dispositivo, infectan la red y encriptan la información. Eso es algo que le pasó ahorita a una empresa de telefonía muy grande en Centroamérica y le falló el sistema para casi que toda América Latina. ¿Qué sucedió con ellos? Vinieron los atacantes por medio de las técnicas que ya les comenté, infectaron, ingresaron con un virus de ransomware y lo que hicieron fue encriptar la información. Al encriptar la información, prácticamente lo que están haciendo es secuestrarla y lo que hacen es de que le envían un mensaje a los directivos por cualquier medio de la red y les dicen, ok, si ustedes no me pagan en Bitcoin cierta cantidad o en moneda electrónica cierta cantidad, pues yo no les voy a liberar sus datos. Y recordemos que el activo más importante hoy en día, no solo para la iniciativa privada, sino que también para gobierno, el activo más importante son los datos, es decir, la información que nosotros tenemos. Imagínense cuántos de ustedes tuvieron problemas con con estos ataques que se dieron a esta telefonía, a esta empresa proveedora de servicios de Internet. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que pretenden los atacantes es robar la información, es tener acceso no autorizado, es comprometer infraestructuras críticas, ¿sí? En este sentido, pues las organizaciones, instituciones y los gobiernos, pues todos somos vulnerables para poder ser víctimas de ataque. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información vital va a causar daños importantes. Entonces, incluso si nosotros atacamos ya de manera individual, pues ¿qué es lo que podemos comprometer? Las fotos comprometedoras que usted tiene dentro de su galería. Entonces, les recuerdo, si yo le quiero hacer un ataque a usted, yo quiero acceder a su información, como le recordaba, la mayoría de nosotros tenemos ancladas a nuestro dispositivo electrónico una cuenta de Gmail. Lo primero que voy a tratar de hacer es vulnerar su cuenta de Gmail. ¿Por qué? Porque por lo regular hacemos esto también.
Google, búscame el restaurante Pollo Campero más cercano, por ejemplo, y le hablamos al teléfono. Desde ahí ya estoy dando datos de voz, ¿sí? Entonces, cuando yo vulnere su contraseña del Gmail, como usted todo lo tiene grabado ahí, entonces también incluso accedo a su voz, ¿sí? Accedo a sus ubicaciones. ¿Por qué? Porque les apuesto que tampoco han quitado el seguimiento de las ubicaciones que le hace Google en su dispositivo. Entonces, también puedo saber cuáles son los lugares que más frecuenta, ¿sí? Y en determinado momento, si aún no le ha quitado también la parte de sincronización automática, entonces voy a entrar a la nube de Google para poder verificar las fotografías que usted tiene dentro de su dispositivo electrónico. ¿Se dan cuenta entonces qué tan importante la ciberseguridad dentro de los dispositivos electrónicos? Es lo que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestros datos y la información pues de nuestra familia. Y cuando hablábamos de las aplicaciones y toda la información que nos pide, por lo regular cuando se hacen investigaciones de este tipo de análisis criminal en medios electrónicos, pues también lo que sucede es de que también el ciberatacante o el ciberdelincuente, dependiendo qué es lo que quiera hacer, porque a eso se dedican, ese es su trabajo, lo que hacen es de que si usted me da información en sus redes sociales de su familia, de dónde está comiendo, qué está haciendo, qué lugares visita, pues para la persona que le está dando seguimiento va a ser mucho más fácil encontrarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno ya se pone en alerta y ya empieza uno con cuestiones de seguridad. Y en este caso, que como son medios tecnológicos, pues ya es ciberseguridad. Pero yo no tengo nada que me puedan encontrar. Entonces no se preocupe, no tenga pena, que ahí no le va a pasar nada, ¿verdad? Y me preguntan a veces, Lick, pero mire, ¿será que pueden intervenir WhatsApp? ¿Será que pueden intervenir cualquiera de las redes sociales? Lo único que les puedo decir es de que todo sistema informático es vulnerable, ¿sí? Entonces, puede que no lo hagan ahorita, puede que no lo hagan dentro de un ratito, pero en algún momento lo pueden hacer. Así que solo es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué nos recomienda hacer, Lick? Si usted quiere hablar cosas muy importantes y no quiere que le puedan vulnerar la información, pues simple y sencillamente no utilice un dispositivo electrónico, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, Lick, ¿pero qué nos puede servir esto para el lugar donde nosotros trabajamos? Pues de mucho. ¿Por qué? Porque por el rubro en el que se manejan, las formas de la ciberdelincuencia pues van cambiando y van emulando. Y es así como la interacción que se da incluso con los menores de edad, que son una población demasiado vulnerable, entonces es ahí donde nosotros ponemos atención. ¿Por qué? Porque el uso de las tecnologías, si no se tiene un debido cuidado, pues podemos llegar a comprometer este tipo de información. Como dijimos, en determinado momento, si ya no pudimos evitar el ciberataque, ya nos dieron acceso, pues lo recomendable es siempre tener una copia de seguridad, ya sea en la nube o un disco duro externo, que le pueda permitir a usted el fácil acceso a la hora de que pueda vulnerarle la información. Y la otra recomendación, pues, es utilizar antivirus o firewalls en determinado momento que ya vienen en algunos sistemas informáticos, entiéndase el Windows, sistemas Mac, para los que utilizan también los sistemas de Apple, también ya vienen preinstalados, pero siempre es recomendable tenerlo. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen un antivirus en su teléfono celular? ¿Cuántos de acá lo tienen realmente? Así a conciencia. Entonces, también hay que tener cuidado con eso por la transmisión de información que se pueda dar. Cuando hablamos de una infraestructura crítica, cuando ya se habla de un servicio esencial, de algo que ha sido vulnerado, de algo meramente especial, pues hablamos de que es necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, del bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. Entiéndase entonces desde el qué hacer y desde el punto de vista en el que nosotros nos encontramos como funcionarios, como tomadores de decisiones y como lo que podemos hacer y qué tanto podemos vulnerar una base de datos de los menores de edad. Recordemos que ahí también existen responsabilidades penales a la hora de que pueda llegar algún tipo de suceso. Y hablamos entonces de una infraestructura crítica. Entonces, ¿qué son las infraestructuras críticas? Son infraestructuras estratégicas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Guatemala todavía no hay tanta tecnología para esto, pero sí hay. Si de repente viene un ciberatacante y vulnera el sistema, por ejemplo, de distribución de agua del lugar donde ustedes viven,
y está conectado a un sistema informático y de repente vulneran el sistema informático para que el agua ya no llegue a sus hogares. Y como todo es electrónico, ya no se puede distribuir el agua. O en determinado momento abrir algún tipo de llave que permita la contaminación del agua. Esa es una infraestructura crítica. Por ejemplo, que venga un ciberatacante y vulnere el sistema de RENAP, por ejemplo, y borre todos los datos que se tienen ahí. Usted dejaría de estar en el sistema del registro civiles. Entonces ya son infraestructuras críticas esenciales. ¿Y cuál es el punto más vulnerable para poder tener acceso a esos sistemas? Pues nosotros, ¿verdad? Entonces, llegamos al otro punto dentro de una infraestructura estratégica, que en este caso son instalaciones, redes, los sistemas, equipos físicos, de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Entonces, esto ya es la parte más física, digámosle así, es decir, todos los componentes que llevan a que esta infraestructura pues pueda funcionar. Llegamos al punto de las consecuencias que se puedan tener. ¿Qué consecuencias puede tener el uso de la información o el mal uso de la información o el mal resguardo de la información que yo pueda tener? Imagínense que nosotros vulneramos la base de datos de los menores que tenemos a nuestro cargo o de los albergues, ¿sí? Entonces es información muy sensible, información muy importante que en determinado momento, incluso hasta con el tema de pandillas, creo hablar de eso, también podría ser un tema muy delicado. Entonces hay que tener cuidado con lo que se está compartiendo, incluso que ustedes son parte de este sistema, pues también son parte vulnerable de todas aquellas personas que les pueden estar observando. Créanme, siempre hay alguien que lo está observando algo. Entonces llegamos al punto de las responsabilidades. Ok, vamos a hablar de los delitos entonces. ¿Por qué hablar de delitos? Porque si nosotros dejamos entrar o damos acceso no autorizado a algo, pues lógicamente vamos a tener una consecuencia. Y cuando hablamos de delito, en general, estamos hablando de un comportamiento que sea por voluntad propia o por imprudencia resulta contrario a lo establecido en la ley. Es decir, va en contra de lo que la norma establece. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o una pena. Eso lo establece el derecho penal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que es una acción típica, antijurídica y culpable. Pero entonces, estamos hablando del ciberespacio, estamos hablando de todo lo que nosotros hacemos dentro del mundo virtual. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que el ciberdelito, en términos sencillos, como lo decía el licenciado José Ramón Leonet, pues en términos sencillos el ciberdelito es un delito cometido con cualquier uso de la tecnología. Entonces, entiéndase que también cuando se habla de ciberdelitos se habla de crimen y se habla de cibercrímenes. Cuando hablamos de crimen según la Real Academia Española, estamos hablando de un delito grave, de una acción indebida o reprensible. Y cuando hablamos de cibercrimen, hablamos de un delito cometido mediante el uso de dispositivos electrónicos, métodos o sistemas informáticos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de la criminalidad o hablamos de que se cometió un crimen, no estamos hablando de que se cometió un delito aún. Cuando hablamos en términos procesales o hablamos en términos del derecho penal y del procesal penal, nosotros estamos estableciendo lo siguiente, de que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable que está previamente establecida. De igual manera, un ciberdelito, como hoy lo conocemos. ¿Por qué? Porque se usa cualquier medio de tecnología o cualquier uso de dispositivo electrónico. Lo que quiere decir entonces de que cuando se comete un ilícito, ¿sí? O la posible comisión de un delito, se queda nada más en un crimen o un cibercrimen. Lo que nos lleva a esta otra conceptualización, de que para que pueda convertirse en delito tiene que haber sido ya tipificado y también así se tuvo que haber iniciado ya una investigación por parte del Ministerio Público para que se pueda hablar sobre esta temática. Mientras tanto, hasta que no llegue a los organismos encargados de la investigación, de la sanción, en este caso el organismo judicial, pues sigue siendo un crimen, en este caso un cibercrimen. Y esto puede extrapolarizar dentro de todo el marco legal que se pueda generar, ¿verdad? Algunos ejemplos de los ciberdelitos más comunes que hemos encontrado, en general, hablamos del ciberbullying, ¿sí? Cuando hablamos del ciberbullying, estamos hablando de que en el caso de los menores es muy recurrente. ¿Por qué? Porque los empiezan a molestar. O antes en los colegios o en las escuelas o en las instituciones de educación se hablaba de bullying, ¿verdad? O simple y sencillamente en mis tiempos no se hablaba de bullying, sino se hablaba de a la salida nos encontramos, ¿verdad?
Pero hoy en día, con el uso de la tecnología, esto ha cambiado. Y lo que hacen es empezar a hostigar, a fastidiar y hacer sentir mal a una persona, es decir, a menospreciarla. Y por lo regular, ya lo hacen por medios de difusión masiva, ya lo hacen por medio de las redes sociales, lo que puede llevar pues también a depresiones increíbles en lo que las personas, al Consejo Nacional de Adopción. en las personas pues también puedan tener ciertos problemas con respecto a eso, incluso problemas psicológicos que llegan a la depresión, incluso hasta el suicidio. Entonces ya dentro de esto pues hay que tener mucho cuidado y tener especial atención a esto. El grooming, pues simple y sencillamente también nosotros lo conocemos como suplantación de identidad, en lo que por lo regular las personas mayores empiezan a acosar a menores de edad. Entonces ahí hay que tener cuidado porque se hacen pasar por otra persona que no son. Y es ahí donde todas las personas que conformamos parte de la prevención y que tenemos a nuestro cargo a menores, pues también tenemos que poner atención qué es lo que están haciendo, ¿verdad? El sexting. Sexting es muy importante porque también es algo muy común dentro de los menores de edad, de que empiezan a enviarse el famoso pack. Ya ves, cuando se envían el famoso pack, pues ya envían fotos muy provocativas, fotos ya sin ropa, que ya entran al punto en el que se comparten todo este tipo de información de contenido sexual y ahí hay que tener cuidado también porque dentro del área de la ciberseguridad, dentro de la cuestión de delitos, tiene una sanción. Entonces ya estamos vulnerando específicamente la integridad de los menores de edad. Y nosotros como tomadores de decisiones y dentro del marco de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, también somos responsables de velar por este tipo de situaciones que se da muy comúnmente dentro de nuestro país. Y acá les dejo una parte de algunos delitos que se encuentran ya descritos en nuestro Código Penal y con esto les quiero decir de que Guatemala es uno de los países que también tiene muchas leyes en relación a ciberdelitos, a delitos informáticos, a todo lo que tiene que ver con el cibercrimen, ciberespacio, y somos uno de los países que tienen más leyes con relación a esto. Entiendes acá los delitos contra derechos de autor, de la propiedad industrial y delitos informáticos. En el 274 del Código Penal hablamos ya de las reformas que se lograron hacer por medio de CITIC, por medio de SBET también, que hicieron un gran trabajo. Las reformas al Código Penal, el 190 bis, el 190 ter, que habla de seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnologías de información. Ya es algo muy específico, es un avance bien interesante para el país. Chantaje a niños o niñas adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos, y ahí es donde entramos también al área del sexting. ¿Por qué? Porque al entrar al sexting ya se entra al área del ciberchantaje, como se le podría decir, pero ya nosotros lo tenemos tipificado como un delito y ya tiene una sanción. Entonces, específica para ese tipo o esos elementos que estipula el Código Penal. Entonces tenemos unos avances significativos en esos bien interesantes. Entonces incluso la seducción de niños lo podríamos encuadrar dentro de lo que se conoce como una generalidad como parte del grooming, de hacerse pasar por una persona para obtener un beneficio sexual, incluso en esto. Entonces es ahí donde ponemos atención a eso. Exhibiciones obscenas, que también es parte de la exhibición de lo del sexting. Si alguien viene y se toma fotografías, esto es tanto para menores como para adultos, y empieza a compartir el tipo de material, también se puede encuadrar en esto, dependiendo de los elementos, pues lógicamente eso ya lo va a encauzar tanto el Ministerio Público como el juez en determinado momento. Las publicaciones, espectáculos obscenos, que recuérdense que esto también, la persona que denuncia, pues también tiene que verse la violación de correspondencia, papeles privados, la sustracción, desvío o supresión de correspondencia, interceptación o reproducción de comunicaciones, pues también es bien interesante. ¿Por qué? Porque todo esto también se puede hacer por medios tecnológicos. Y aquí hay una excepción que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque como se habla de menores de edad, hay una excepción. Y el artículo 221 del Código Penal guatemalteco establece lo siguiente.
que tanto en el artículo 217, en el 18, en el 19, este capítulo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda. ¿Qué quiere decir? De que media vez usted tenga la guarda y custodia legal del menor de edad, ¿sí? Usted va a poder entrar a verificar su correspondencia, sus papeles privados, ¿sí? La sustracción o desvío o supresión de correspondencia. Entiéndase todo esto, las redes sociales, todo lo que pueda tener dentro de su dispositivo electrónico o la interceptación, ¿sí? O reproducción de comunicaciones. Entonces, usted va a poder tener acceso. ¿Por qué? Porque la ley le está dando una excepción, la ley le está dando una salida para que usted lo pueda ver, siempre y cuando de que esté dentro del marco legal. Entonces, aquí es donde usted ya puede venir y decir, ah, ok, no hay ningún problema. Ya tengo una excepción a la regla, a la normativa jurídica que me va a poder permitir ver qué están haciendo, porque de repente están teniendo conversaciones con personas que no son de buena reputación, entonces hay que tener cuidado con eso. Uso público de nombre supuesto, que es la suplantación de identidad, también lo tenemos acá, solo es cuestión de encuadrarlo, porque acá lo único que cambia es el medio por el cual se va a cometer el delito. Y en este caso, pues ya estamos hablando de dispositivos electrónicos. Uso individuo de nombre comercial, hacerse pasar por otra empresa que no es, ¿verdad? El pánico financiero, que este es bien interesante, este delito también, porque el delito de pánico financiero también establece dentro de sus elementos de que si usted lo sube a una de las redes prácticamente y lo hace de manera masiva y usted hace quebrar la banca, usted va a caer en el delito de pánico financiero. Pero no es algo que una persona lo vaya a lograr hacer. Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Y algo bien interesante que son los delitos contra el honor, la calumnia, la injuria y la difamación. ¿Qué significa esto? Que cuando usted comete la difamación, el delito de difamación es porque la calumnia o injuria usted la hizo por cualquier medio de difusión masiva. Y hoy en día, ¿cuáles son los medios de difusión masiva? Entiéndase el internet, las redes sociales. Entonces es ahí donde definitivamente nosotros ya ponemos atención a ese tipo de situaciones. Dentro de los índices de criminalidad, las estadísticas para el año 2022, esta es la que tenemos ahorita más actualizada porque la del 23 todavía está pendiente. La mayor parte de las tendencias de criminalidad son la publicación falsa, publicaciones falsas que se hacen, es decir, también las estafas que se dan por medio de internet en el marketplace, que de repente le piden, mire, deposíteme tanto para apartarle cierto producto y resulta que nunca le va a ver el producto y ya no le contestan, entonces ya se convierte en un tipo de ciberestafa. Las difamaciones, que es algo muy interesante, el odio racial, ¿sí? Las ciberamenazas, o en este caso, pues estar amenazando a alguien por medio de las redes sociales o medio de los dispositivos electrónicos, el robo de identidad, que es algo muy común que se da, que se hacen pasar por otra persona para poder decirle, mira, deposítame tanto que vengo de Estados Unidos y necesito que me deposites, entonces me agarraron en México, por ejemplo, y si me puedes depositar, yo voy para allá. Cositas como esas, o bien la famosa estafa que se da en internet de que, fíjese que le llamamos tía, le llamamos de acá a Estados Unidos porque yo le enviaba una caja, yo traía unas cosas para la familia, pero la SAT no me deja pasar la caja y resulta que tengo que depositarles 10,000 quetzales. Es una estafa muy común y que muchas personas han caído en eso. Dentro de las principales amenazas para América, ciberamenazas que se dan, pues son el phishing, como lo vimos anteriormente, la estafa también, que lleva el 33%, el spyware o malware, que es ya dentro del tipo de virus que logran ingresar, dentro del ransomware, que ya generan algo bien interesante. ¿Por qué? Porque le van a encriptar la información, le van a sustraer la información y van a afectar directamente a la institución en la que usted se encuentra. Robo intencional de datos por terceros, pues lógicamente es cuando un ataque ya es mucho más dirigido, ya va a algo más específico para poder tener ese tipo de acceso. En este dato, pues también robo de datos intencional por colaboradores, de que ustedes dentro de la premura lo primero que le dicen, usa mi computadora o préstame tu compu, va, pero ¿cuál es tu contraseña? Ok, y ustedes se la prestan con toda confianza y resulta que desde ahí estaban robando información. Entonces eso también es bien interesante, ya se encuentra en el artículo 174 del Código Penal, el robo o sustracción de información
o apoderamiento incluso de las bases de datos o de la información que ustedes contengan dentro del lugar de trabajo. Entonces eso también ya es penado, ya tiene una sanción y también hay que tener cuidado. Ataques de denegación de servicios. Este tipo de ataques es cuando quieren vulnerar sistemas informáticos o páginas web de instituciones por lo regular o entrar directamente a al sistema de alguna fábrica, que podría ser algún tipo de empresa también. Entonces, eso es algo que se da muy común, ¿verdad? Entonces, ventajas y desventajas del uso de las tecnologías, del uso del Internet. Pues una de las ventajas es de que hay un acceso más rápido, hay muchas fuentes de conocimiento. Dentro de esto, la contraventaja de esto, pues de las fuentes de conocimiento es de que hay mucha información falsa hoy en día, lo que también nos permite emitir juicios, opiniones en contra de algo o de alguien que puedan afectar directamente lo que conlleva a esto. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pone atención a eso. Promueve la innovación, claro que sí, impulsa el emprendimiento, facilita la comunicación, simplifica tareas totalmente. Hoy en día, incluso hasta con la inteligencia artificial, nos puede hacer mucho más fácil el qué hacer dentro de nuestros trabajos. Aumenta las opciones de entretenimiento, claro que sí, ahí estamos a las 2, 3 de la mañana, todos ojerosos viendo el TikTok y de repente ya nos levantamos así, todos desvelados al otro día. Entonces, esa es una de las ventajas, pero que también van a tener consecuencias a largo plazo en nuestra salud. Estimula el desarrollo temprano de habilidades técnicas, claro que sí. También ayuda mucho a los menores para desarrollar también las cuestiones cognitivas, la psicomotricidad, también hoy en día ayuda mucho en eso. Crea nuevas fuentes de empleo, claro que sí, también las crea, pero también hay que tener cuidado porque si no se sabe utilizar, también puede ser un problema. Vulnerabilidades. Dentro de esto genera dilemas éticos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que eso ya es otro tema, pero que también en su momento podríamos ver, y puede generar desempleo. ¿Por qué? Porque dentro del área técnica, dentro de las cuestiones de trabajo, como lo fue la revolución industrial, también va a generar una disminución de esto. Estimula el aislamiento social, claro que sí, hoy en día uno le está hablando a las personas no ponen atención y ¿por qué? Porque están definitivamente en el dispositivo electrónico y ya se desconectan del mundo real para estar conectados en el mundo virtual o en el ciberespacio. Entonces crea eso una disociación de la realidad completamente. Entonces genera de desechos contaminantes, claro que sí, porque todos los dispositivos lógicamente pues se tienen que destruir, pero de manera natural es muy complicado. La naturaleza tarda mucho tiempo en absorber un plástico, un metal, entonces eso también genera problemas de contaminación. Problemas de privacidad digital, totalmente es una de las vulnerabilidades, tanto en el robo de la información como para cuidar el qué hacer de nosotros. Entonces, esa sería prácticamente una conceptualización en general de lo que conlleva la parte de la ciberseguridad, lo que conlleva la parte de poder establecer esa metódica específica con relación al dispositivo electrónico, hardware, software, ciberataques, los datos, la información y las vulnerabilidades que nosotros podemos tener en determinado momento como usuarios y la interconectividad que nos va a dejar esto. Y para esto, pues una reflexión que en el entendido de que la ciberseguridad hoy en día representa un reto para la seguridad de la nación y también por ende los usuarios, es necesario tomar en cuenta al sector público y privado para dotar de la experiencia recabada en aplicación de los sistemas informáticos y así proteger los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la ciberseguridad? Proteger la información, proteger los datos, proteger a nosotros, porque si nosotros nos protegemos a nosotros mismos, pues vamos a proteger todo lo que conlleva a nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias. Entramos al área de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, hablen ahora. Con respecto a su área de trabajo, ¿o quedó todo muy claro? Buen día, Lick. Yo sí he tenido una curiosidad con respecto, he visto mucho las cookies que cuando piden entrar a una página
¿Me podría informar sobre eso? Ok, con mucho gusto. Fíjese que de hecho las cookies nos permiten o le permiten a la aplicación o a la página a la que usted está ingresando tener un acceso mucho más fácil o una ruta de acceso mucho más sencilla para el usuario. Es decir, por ejemplo, si usted entra a una página, esta página se tarda mucho en entrar, en lo que carga y todo eso. Entonces la cookie lo que hace es dejar como que un rastro. Por eso le llaman cookies, porque son como un rastro de galletitas en los que uno es mucho más fácil poder llegar. Pero lo interesante de las cookies también son los permisos que le solicita a la hora de estar dentro de esta página. Resulta que con las cookies los permisos que piden son tener acceso a su ubicación, incluso le piden también acceso a todo lo que usted está viendo y asimismo poder generar cierta información, lo que también lleva a que usted pueda comprometer su IP, lo que quiere decir de que está comprometiendo su ubicación, está comprometiendo los datos que usted va en determinado momento pues a dar. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo que se puede hacer en las cookies de que hoy en día usted puede entrar ahí, las puede configurar y ponerle que no quiere darle acceso a nada de eso. Entonces las puede cancelar, no hay ningún problema. Eso lo puede hacer. Opción para Eso sería el tema de las cookies. Y ahí Ay, yo no habría creo ningún que se me problema. va a pasar. Se me va a pasar. No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias, Lick. Y aprovechando otra, como Con usted gusto. nos mencionaba que, por ejemplo, las plataformas, o sea, digamos, que piden información, uno puede denegar ese, por ejemplo, ese contrato que sale, por ejemplo, en Google, que recientemente pues dio. Entonces, uno puede decir, pueden denegar dar ese tipo de información. Bueno, tanto como entrar a las cuestiones del contrato, los términos de condiciones de uso, no tanto, porque en principio son contratos de adhesión y en lo que nosotros llamamos como el derecho son contratos unilaterales, en los que aquí no le permiten a usted establecer sus condiciones, sino que aquí las condiciones son las de la plataforma. Y si a usted le convienen las condiciones, las acepta. Y si no, pues simple y sencillamente, como les dicen, no utilice nuestra plataforma, utilice otra, ¿verdad? Pero hoy en día los servicios de Google están anclados a todo lo que nosotros hacemos, desde la ubicación, desde el sistema de voz, desde que ingresamos a nuestro dispositivo electrónico, pues necesitamos un correo electrónico de Gmail. Entonces prácticamente estamos anclados a ellos. Lo que sí se puede hacer dentro de los dispositivos electrónicos es quitarle los permisos de ubicación, entrar a los ajustes, entrar directamente a cada uno de los ajustes de las aplicaciones y quitarle esos permisos. Eso es lo que sí se podría hacer. Pero más allá de eso, no se puede porque sí es una cuestión puramente unilateral en ese sentido. Así Está bien, sería. gracias. Con gusto. Yo tengo una consulta o una duda. Ok, con gusto. A veces en el WhatsApp me aparecen archivos, pero me aparece de una vez el WhatsApp. Entonces, a mí en lo personal me da miedo abrirlo. Entonces, ¿cómo identificar que eso es normal en un celular o en mi WhatsApp? Ok. Bueno, en principio tiene que confiar en la persona que le está enviando la información, que eso es bien interesante. Pero aquí es donde entra algo de lo que hablamos hace un ratito, de la ingeniería social o de la confianza que pueda tener en la persona que le va a enviar la información. Cuando se habla de WhatsApp, pues el archivo, si le envían el archivo, por lo regular son PDF, archivos de Word, archivos que van lógicamente ahí. Entonces la recomendación ahí es tener un antivirus para no tener ese tipo de problemas. Ahora bien, hay páginas en Internet que le permiten a usted verificar si un enlace es malicioso o no. Entonces, ahí esas páginas le van a permitir a usted identificar la parte en la que pueda establecer si puede tener acceso o no a ese tipo de enlaces. Porque hay muchos enlaces que son maliciosos y que lo que pretenden es robar la información, como ya lo habíamos visto. Solo déjeme ver si tengo por acá una de estas páginas.
virustotal.com. Se los voy a dejar por acá en el chat. Eso lo pueden utilizar ustedes para que si de repente les envían algún archivo malicioso o algún enlace que ustedes tengan duda, lo agarran y lo pueden colocar ahí para ver si tiene algún tipo de vulneración, para que ustedes tengan un poquito más de confianza, ¿verdad? Pero al final, recuérdense que cuando quieren acceder a la información, pues van a acceder. Gracias, Liz. Un gusto. ¿Qué edad es recomendada proporcionar dispositivos a los niños, niñas y adolescentes? Ok. En algunos lugares, créanme que hay personas, hay niños que desde los 6 años, media vez ya saben leer y escribir. Son niños bien inteligentes que ya empiezan incluso a hacer programas. Niños de 8 o 10 años que ya vulneran sistemas informáticos en los que definitivamente llegan a hacer hasta transacciones de dinero. Entonces, sería eso. Lo interesante sería siempre estar atento a qué es lo que están viendo los niños en los dispositivos, y lo que yo recomiendo es tener los controles parentales, tener el acceso directamente al dispositivo que ustedes le están prestando al niño para que no pueda acceder a esas páginas que no le van a generar ningún tipo de contenido bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros por lo regular, en el caso, yo tengo unos sobrinitos y nosotros les tenemos los controles parentales. Todo lo que puedan descargar en las aplicaciones, en las tablets que ellos tienen, pues ya no les deja, a menos de que nos pida permiso, porque nos envía un correo electrónico a nosotros de que están intentando instalar una aplicación. Entonces ya nosotros les damos el acceso de sí o no para poder hacerlo. Entonces, más que todo sería eso. En cuanto a la edad, va a depender mucho del padre de familia, tutor, en que se haga. Pues por lo regular no se recomienda que sea para niños menores de 8 hasta 10 años. ¿Por qué? Porque entonces no hay un desarrollo completo de la psicomotricidad y del entorno, porque un niño lo que necesita es jugar, explorar, y lo que hacen ahí es aislarse del mundo. Entonces, por lo regular, el mayor problema que hemos tenido los adultos es de que para que el niño esté tranquilo, lo que hacemos es venir y darle el dispositivo electrónico para que esté tranquilo, ¿verdad? Entonces, el niño necesita explorar, es parte de su crecimiento y su desarrollo integral. ¿Qué controles parentales recomienda utilizar? De hecho, Google tiene la parte de controles parentales cuando ustedes les van a dar un dispositivo exclusivamente a los menores. Ahí mismo Google le indica para generarle una cuenta de usuario, porque necesitan una cuenta de usuario. Entonces ahí le pregunta, ¿es menor o es mayor de edad? ¿Cuál es el rango de edad? Entonces ustedes le colocan que es menor de edad y esos controles parentales, pues ya Google le va guiando ahí automáticamente cómo poder hacerlo. Y ustedes dejan también su cuenta de correo electrónico para que sea la cuenta máster, digámosle así, en la que usted pueda tener acceso a todo ese tipo de controles. Hoy en día también hay algunas aplicaciones en el Play Store que le permiten tener ese tipo de controles, pero Google, por ser una aplicación mucho más robusta y por ser un sistema más robusto, es más recomendable. Otra consulta. Sí, con gusto. ¿Cuál es la capacidad que tiene que se puede tener para los controles parentales? ¿Cómo así capacidad? ¿Hasta cuántos niños pueden tener los controles parentales? No hay un límite. No hay un límite para tener los controles parentales. No hay un límite específico. Gracias. Estoy leyendo acá. Ok. Solo retroalimentenme en algo, que a mí siempre me gustan esto. Para el área en la que ustedes trabajan, por ejemplo, en el área social, estoy viendo acá que son también aldeas infantiles. ¿Qué tipo de problemas han tenido ustedes regularmente con el uso de la tecnología, con el caso de los menores? Como para poder nosotros ir estableciendo también ese tipo de políticas para poder ver en qué se puede apoyar más. Ustedes que son los primeros respondientes en este sentido. En nuestro caso, Lic,
¿Sí? Sí, ¿Cuáles son en los- nuestro caso que tenemos varios niños, ¿verdad? En la época del COVID, como todos los niños estaban estudiando de manera virtual, Ujú. entonces pues hubo una donación de tablet, ¿verdad? Entonces todos los niños aquí en el hogar, que son más o menos 15 los niños que estudian, ¿verdad? Ajá. Pero como ahora ya hay clases presenciales, sin embargo, tienen que hacer tareas, tienen que hacer investigaciones, pero ellos tienen su propio laboratorio. Entonces, si tenemos esa situación para controlarles cuáles son los juegos, ¿verdad? Por el famoso Free Fire, que eso lo que viene a hacer es a descontrolarlos y a veces uno se descuida un poquito y cuando vemos ya están con eso de las armas, ¿verdad? Ujú. Entonces, Exacto. esa es nuestra situación. Ah, ok. ¿Tienen ustedes alguna persona específica para el área de tecnología, para eso? ¿No? Sí la hay. Ajá. Sí, porque ahí lo recomendable es y viene también a la pregunta que nos hacen acá, de que si los controles parentales se pueden configurar en tiempos límites para usarlo y se programa un horario de uso y automáticamente. Sí se puede hacer. Entonces, para que la persona encargada de tecnología les pueda también regular esa parte en la que solo utilicen el dispositivo por 2, 3, 4 horas o que se apague el dispositivo a cierta hora y no se pueda encender hasta la hora siguiente. Entonces, a la hora que quede programada. Todo eso lo pueden hacer con esos controles parentales que incluso da Google para poder tener esa visualización directa. Y lógicamente, como les decía a ustedes, acá les daba yo una salida para la parte en la que ustedes como tutores o como parte encargadas de los menores de edad, pues ustedes tengan esa salida legal en la que no lleguen ustedes a caer en una violación de la intimidad y de la privacidad de los menores. Hay una excepción que es el artículo 221. Eso se los dejo ahí para que ustedes lo puedan tener en cuenta por la naturaleza de los cargos que ustedes tienen. Entonces ahí no van a tener ustedes ningún problema. Bueno, entonces ese va a ser el aval que ustedes puedan tener. ¿Cómo fomentar y fortalecer la enseñanza de estos temas a los niños y niñas institucionalizados? Porque cuando salen es lo primero que les afecta por falta de orientación de sus familias biológicas. Ok, excelente. Pues por lo regular hoy en día ya incluso hay aplicaciones, como les vuelvo a repetir, en internet que nos permiten a nosotros tener una mejor interacción con los nenes y poder irles explicando cuáles son los peligros que puedan tener. Incluso ya hay videos en YouTube Kids, por ejemplo, que es la aplicación para los nenes, que ya no permite que salgan cosas extrañas ahí en YouTube, ¿verdad ustedes? Entonces ya es mucho más fácil poder hacerlo ahí. Entonces eso es lo que permite tener esa mejor interacción y pues lógicamente ir viendo cuál es el público objetivo para poder ir desarrollando ese tipo de competencias para ellos. Que les va a afectar lógicamente en este sentido en cuanto a la ciberseguridad. Sí, entonces es ahí, como les digo, los niños son los más vulnerables a este niño. A la hora de que el niño cumpla el horario de ver el dispositivo, se apaga, sí, lo pueden apagar remotamente o lo pueden inactivar o bloquear la pantalla para que ya no puedan hacer nada. Eso es parte de los controles parentales. Entonces eso sí lo pueden verificar ustedes desde ahí. Eso lo pueden hacer. ¿Qué más? El uso de las contraseñas. Siempre se les recomienda, esta es una recomendación que nosotros hacemos como observatorio, siempre se les recomienda a todos los usuarios cambiar sus contraseñas regularmente. ¿Por qué? Porque a veces se puede dar el robo de información de los sistemas en general y también su contraseña pues puede ser vulnerable. Entonces, la mejor recomendación es cambiarla regularmente, así como en algunos bancos que les pide cada 3 meses, aunque usted no quiera, sí o sí tiene que cambiar su contraseña. Es precisamente por esto, para evitar el robo de información. Y si hubo algún robo de información, por lo menos como su contraseña ya cambió, entonces ya es mucho más difícil poder tener acceso. Esa es una de las recomendaciones.
¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a ver. Dice, en aldeas infantiles se cuenta con un control tipo parental de los dispositivos digitales, con los que se cuenta tanto para los participantes como para el equipo técnico. Saber, aquí tienen acceso al uso de Internet por medio de computadora o tablet, pero no pueden ingresar a cualquier página. Ok, muy bien. Y se establece un horario de su uso como parte de la rutina si es por cuestiones de distracción o investigar tareas, pero se ha visto ese interés en el uso de las redes sociales, más que todo por adolescentes, por lo cual es importante la constante información sobre los riesgos y situación legal que tienen brindando un acompañamiento. En el hogar no puede ingresar, pero en la escuela o instituto puede ser distinto. Ok, excelente. De hecho, eso es lo que se está trabajando ahorita con la iniciativa aquí de las autoridades de SBET y de las mesas de CITIC, precisamente para poder llegar a ese grupo vulnerable, y ya se están estableciendo estos mecanismos y estas rutas para poder hacerlo. Porque créanme que es bien interesante lo que acaban de colocar aquí en este comentario, y es algo muy recurrente en general. Esto es para toda la población, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional. La curiosidad que ellos van despertando, la forma en la que se está moviendo el mundo, el ciberespacio, por ejemplo, sin ir tan lejos en el TikTok, la monetización que pueda generar esto. Hoy en día los niños ya no quieren ser, ¿qué les digo yo? Ya no quieren ser bomberos, astronautas, médicos, ¿verdad? Lo que quieren ahora hacer es influencer o ser TikToker o YouTuber. Eso es lo que quieren ser ahora. Entonces, ¿por qué? Porque ven una manera mucho más sencilla de poder llegar a cumplir sus objetivos, porque ven que ese tipo de vida pues les va a generar tal vez más ingresos o no sé, pero sí es de poner atención a este tipo de situaciones, y más que todo también dentro de las cuestiones psicológicas que pueda generar esto, que esto sí ya es de ponerle mucha atención. No quiere decir de que lo que se haga en las redes sociales para este tipo de personas pues sea malo, pero sí todo con moderación para poder establecer este tipo de parámetros, mientras que las cuestiones cognitivas, mientras que la psiquis de los menores de edad ya va madurando de alguna manera, por así decirlo, o mientras adquieran la mayoría de edad, pues puedan tener una mayor madurez en este tipo de situaciones, que sería lo importante. Y por supuesto el acompañamiento que ustedes les dan, que es súper importante para poder llevar a este tipo de cuestiones, y que no pueda tener en determinado momento una consecuencia legal, por ende una responsabilidad, y aún más allá una sanción. Entonces es ahí donde se hace el especial cuidado. Ya no se le cuida al menor solo en lo que hace y en la forma en la que se juntaba con los amiguitos, como se hacía antes, sino que ahora también hay que tenerles y ponerles atención en lo que están haciendo en el Internet, en el ciberespacio en este sentido. Bueno, si no hay más dudas, creo que esto ha sido la conferencia del día de hoy, o la ponencia del día de hoy. Espero que les haya servido mucho y que tengan mucho más cuidado en lo que hacen en el ciberespacio. Recuérdense que media vez está en Internet, está para todos. Entonces hay que tener cuidado. Y si van a hacer algo y les van a subir algún tipo de información, por lo menos hay que salir bien chileros, ¿verdad? Para que no lo agarren a uno despeinado. Gracias. ¿No? El día que la dializo. Muchísimas gracias. Con Gracias, gusto. feliz día. Feliz día. Que estén bien. Muchas gracias, licenciado, por sus conocimientos. La verdad es que el tema de tecnologías, como ya pudieron pues escuchar los participantes, es un tema bastante amplio, mucho que aprender, y como bien saben, pues es una temática que va pues cambiando todos los días, no es algo que esté ahí de una misma forma, ¿verdad? Entonces agradecemos mucho los conocimientos que nos ha brindado el día de hoy el licenciado, y esperamos pues que haya sido de mucho aprendizaje también para todos los participantes. Recordarles que estas sesiones informativas, ¿verdad? Estos módulos o conferencias que se les están brindando van a ser todos los días miércoles.
Todos los días miércoles hay un módulo en donde a partir de las 9:30 de la mañana ustedes van a estar recibiendo la información por parte de un profesional que tendrá bien disertar la temática que corresponde a los módulos que conforman este curso de profesionalización. Asimismo, indicarles que también este trabajo de este curso va a ser también por medio de una plataforma en donde ustedes tendrán que realizar lecturas, tendrán que realizar algunos cuestionarios. Les estaremos brindando a través de los correos electrónicos y de la información que ustedes colocaron al momento de inscribirse, cuáles son sus usuarios. La plataforma se llama EduSvet y a través de esta plataforma ustedes van a poder estar registrados con su número de DPI. Por eso se les envió un link para que realizaran lo que es la inscripción. Durante el transcurso de esta semana se les estará enviando a los correos electrónicos que ustedes registraron sus usuarios y ya podrán entrar al desarrollo de lo que es este primer módulo, ¿verdad? Es importante que tengan en cuenta que los módulos tienen fechas establecidas. Eso significa que debemos organizarnos, ¿verdad? Para cómo vamos a llevar el desarrollo de las lecturas, de los cuestionarios y pues que no se nos vayan a pasar las fechas y que luego pues ya no tengamos acceso. El curso pues es un curso que requiere bastante de su atención, bastante de también su seguimiento para que lo puedan ir desarrollando. Y pues nosotros estaremos atentos a esas dudas que ustedes tengan en relación al curso. Se va a crear también un chat de WhatsApp en donde se les va a estar agregando a todos los participantes. De igual forma, ustedes también se van a poder unir a ese chat al momento en el que ya tengan el usuario de EduSvet. Va a aparecer este grupo dentro de EduSvet y ustedes mismos van a poder solicitar unirse al grupo de WhatsApp donde van a estar recibiendo toda la información, los recordatorios de las sesiones o conferencias informativas y también las fechas, ¿verdad? En las que tienen que ir cumpliendo con las tareas que se suben a esta plataforma. Se les envió un link a donde pueden registrar su asistencia del día de hoy. Todas las sesiones informativas tienen un link de asistencia para saber que estuvieron ustedes ahí presentes, atentos a escuchar la temática. Recuerden que las tareas también van en base a lo que ustedes escuchan en las conferencias, a la temática que se desarrolla. Y pues es importante que puedan estar en todas las sesiones para las personas que por alguna razón o audiencias que comprendemos que es parte de lo que ustedes atienden o alguna situación de los niños, ¿verdad? Que son a los que ustedes brindan atención, no pudiera conectarse. Los videos de las grabaciones de las conferencias también van a estar disponibles en la plataforma EduSvet o si alguien quisiera retroalimentar algo de lo que se vio en la conferencia, lo podrán hacer a través de estos videos previo a que también elaboren sus tareas. No sé si hay alguna duda al respecto. Si tienen alguna duda con relación al curso, con mucho gusto estoy en la disposición de poderles ampliar. Solo Sí, el link fíjese. para la asistencia, perdón. Perdone, no le escuché. Solo el link para la asistencia, ¿en dónde lo envía? Ya está enviado en el chat. Ahorita se los envío nuevamente. Lo acabo de enviar de nuevo para que puedan tener acceso a él. Si no hay ninguna duda más al respecto de la temática del día de hoy y con el desarrollo del programa del curso, pues agradecerles su atención, su asistencia, agradecerles que también para las próximas sesiones estemos atentos a la puntualidad, a mantener en silencio sus audios de teléfono, ¿verdad? O de conexión en internet.
para que no pues interfiramos en lo que es el desarrollo de la temática que amablemente nos apoyan los conferencistas en poderles compartir. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias.